Ejercicio 30. Hugo, Abel y Luis respondieron 3 preguntas con verdadero o falso. Sus respuestas a las preguntas 1, 2 y 3 en ese orden se muestran a continuación. Yo he decidido incluir esas respuestas en una tabla para poder trabajar mejor. Aquí se muestran las respuestas de Luis a cada una de las 3 preguntas que se le han hecho. Luis indicó verdadero, verdadero, falso. Abel indicó falso, verdadero, verdadero. Hugo indicó falso, falso, verdadero. Si se sabe que uno de ellos respondió correctamente a todas las preguntas y el otro se equivocó en todas y el restante solo se equivocó en una, ¿quién de ellos respondió correctamente todas las preguntas? Entonces, uno respondió todas correctamente, el otro respondió todas mal y el tercero solo se equivocó en una. Entonces, ya que uno contestó todas las preguntas correctamente y otro se equivocó en todas, eso significa que acá en la tabla deben haber 2 personas cuyas respuestas son diferentes en todas las preguntas. Eso es importante entenderlo. 2 personas tienen todas las respuestas diferentes. Entonces tenemos que buscarlas. Por ejemplo, en la primera pregunta, Luis marcó verdadero y Abel falso. En la segunda pregunta, Luis marcó verdadero y Abel verdadero. Ya no coincide. Comparemos a Luis con Hugo. En la primera pregunta, Luis marca verdadero y Hugo marca falso. En la segunda pregunta, Luis marca verdadero y Hugo falso. Vamos bien. En la tercera pregunta, Luis marca falso y Hugo marca verdadero. Entonces nos damos cuenta que Luis y Hugo tienen todas sus respuestas opuestas. Entonces, uno de ellos es el que acertó todas las preguntas y el otro es el que falló en todas las preguntas. ¿Qué nos dicen del tercer integrante del grupo? El restante solo se equivocó en una de ellas. Ese restante es Abel. Abel sí o sí es el que se equivocó en una de ellas. Ahora vamos a suponer que Luis sea quien haya acertado en todas las preguntas y lo vamos a comparar con Abel. Vamos a suponer que Luis es el que acertó todas las preguntas. Y ya que Abel solo se equivocó en una, entonces al comparar Luis y Abel, debe haber solo una pregunta con respuestas diferentes entre ellos. Por ejemplo, la primera pregunta Luis marca verdadero y Abel falso. Esa debería ser la única equivocación de Abel. La segunda pregunta, Luis marca verdadero y Abel verdadero. La tercera pregunta, Luis marca falso y Abel marca verdadero. Ya que se supone que Luis es el que tiene todas las respuestas correctas, vemos que Abel se equivocó en 2, en la primera y la tercera, pero por dato nos dice que solo se equivocó en una. Entonces la suposición de que Luis es el que acertó todas las preguntas está equivocada. Recuerda que al inicio era o Luis o Hugo. Si Luis no es el que acertó todas las preguntas, entonces es Hugo el que acertó todas las preguntas. Y la respuesta sería la alternativa C. Pero solo para seguir comprobando el ejercicio, vamos a analizar también a Abel y Hugo. La misma idea. Hugo es el que acertó supuestamente todas las preguntas. Al ser comparado con Abel, solo en una pregunta debe haber diferencia en las respuestas. Hugo en la primera pregunta marca que es falso, Abel dice que es falso. Ya, ok. En la segunda pregunta, Hugo marca que es falso y Abel indica que es verdadero. Entonces, esa pregunta es la única que se equivocó Abel según el dato del problema. La tercera pregunta, Hugo marca que es verdadero y Abel marca que es verdadero.
Entonces solamente en la segunda pregunta hay diferencia entre Abel y Hugo. Por tanto, la suposición de que Hugo acertó todas las preguntas es correcta. Con eso hemos confirmado que la clave es la C. Ejercicio 31. Roberto sufrió una intoxicación y se atendió en una clínica. El seguro médico que tenía asumió el 60% de todos los gastos que realizó. Si Roberto tuvo que pagar solo 120 soles, ¿cuál fue el costo total de la atención de Roberto en la clínica? El ejercicio nos dice que el costo total fue dividido entre la clínica y Roberto. La clínica asumió el 60% de todos los gastos. Entonces te pregunto, ¿cuánto asumió Roberto? 40%. De esa forma, 60% más 40% nos daría el 100%. Por otra parte, también nos está diciendo que Roberto pagó 120 soles. Eso significa que el 40% del total de los gastos que Roberto pagó es igual a 120 soles. Dividiendo ambas partes entre 40%, podemos ver que a la izquierda se cancela el 40% tanto arriba como abajo. Entonces, el total de gastos sería 120 por 100 entre 40. El símbolo de porcentaje que estaba dividiendo en el denominador pasa al numerador como el número 100. Operando el resultado tenemos que el total de gastos es igual a 300. Por tanto, la clave correcta es la alternativa C, 300. Ejercicio 32. Un grupo de turistas está planificando un recorrido por la ciudad a la que han llegado. Los lugares que pueden visitar son 5: el museo, el mirador, el templo, la laguna y el mercado, en cualquier orden. Este tipo de problemas consiste en ubicar personas, ubicar lugares en un orden: primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Para ello, vamos a establecer que hacia la derecha es el adelante y a la izquierda el atrás. Es decir, el primer lugar estará a la derecha y el último lugar estará a la izquierda. Cuando digamos que A está primero que B, significará que A está más a la derecha que B. Ahora sí, continuemos leyendo las condiciones. Nos dice, luego de ponerse de acuerdo, concluyeron lo siguiente: visitar el mirador después de ir al templo. O sea, primero van al templo y luego irán al mirador. Por ejemplo, puedo poner así: van al templo y luego irán al mirador. ¿En qué posición? No lo sé. Solo sé que irán luego. La segunda condición nos dice visitar el museo en el penúltimo lugar. Ya, esa información, digamos que es una información para considerarla después, en algún momento, más adelante. Pero ahorita no nos sirve. No nos permite ubicar lugares en función de algún orden. La tercera condición: visitar el mercado después del mirador. O sea, primero van a ir al mirador y luego irán al mercado. Por ejemplo, que esté acá. Primero va al mirador y luego va al mercado. Visitará el mercado después de haber ido al mirador. La cuarta condición nos dice visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. O sea, van a visitar la laguna antes que el mercado. Por ejemplo, acá la laguna está adelante, está antes que el mercado, y la laguna también está después del mirador. La laguna está después, está más atrás que el mirador.
que está acá. Ya los lugares tienen cierto orden, no necesariamente uno a continuación del otro. Todavía tenemos que definir el quinto lugar donde puede ir. De repente va atrás del mercado, o entre el mercado y la laguna, entre la laguna y el mirador, entre el mirador y el templo, adelante del templo tal vez. Para ubicar eso nos vamos a guiar en la segunda condición que nos dice visitar el museo en el penúltimo lugar. Si yo coloco el museo, por ejemplo acá, iría en último lugar y me dicen que va en penúltimo. El museo, por tanto, no puede ir ahí. Entonces, si lo pongo acá, ahí sí el museo iría en penúltimo lugar. Y eso significaría que ya no hay elementos entre la laguna y el mirador y el templo. Finalmente quedaría así. Último lugar, el mercado. Luego, el museo. En tercer lugar estaría la laguna. En segundo lugar estaría el mirador. Y en primer lugar, el templo. Que nos pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. ¿Se visitará la laguna antes que el museo? ¿La laguna se visita antes que el museo? Sí, es correcto. La laguna se visita en tercer lugar y el museo en cuarto. Alternativa B. ¿El templo se visitará después que la laguna? No, falso. El templo está en primer lugar. El templo es lo primero que se visita. La laguna más bien está en tercer puesto. C. ¿El mercado se visitará antes que el museo? Falso. El mercado es lo último que se visita. No hay nada más después de visitar el mercado. Por tanto, entonces, la alternativa correcta es la A.